Desde los 8 años he venido escuchando sobre el gran sueño de Metro aquí en Bogotá y esto fue lo que me impulsó a tener el gran sueño de ser ingeniera. Estudié topografía, nunca me imaginé poder ayudar a construir este sueño de Bogotá y a la par estoy construyendo mi sueño de ser ingeniera. Me llamo Stephanie López, trabajo en la primera línea del Metro de Bogotá y tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. De la Policía Nacional, en este momento tenemos 16.500 efectivos de la Policía Nacional en la Metropolitana de Bogotá. Eso es lo que tenemos hoy. Es el menor número de policías de los últimos 10 años en Bogotá. O sea, en vez de ir para adelante teniendo más policía, cuando tenemos más población y más desafíos, vamos para atrás. Por eso nuestra propuesta de la policía local. Apreciados bogotanos, de sus impuestos nos gastamos 1.100 millones de millones. 1.1 billones de pesos en seguridad y justicia. La mitad de esa plata, 537.000 millones de pesos, se la dan los bogotanos como apoyo a la Policía Nacional que opera en Bogotá. Motos, carros, tecnología, drones, comida, apoyo logístico, el nuevo comando de la Policía Metropolitana. Y aún así no damos abasto. Aún así no damos abasto. Entonces la propuesta es muy concreta. Yo les digo a los bogotanos, si nos estamos gastando 537.000 millones de pesos en la Policía Nacional y sin embargo se rota a otros municipios, no alcanza el pie de fuerza, no logramos tener los resultados que tenemos. Yo les propongo que nos gastemos eso y más si es necesario, en una policía que nunca se mueva de Bogotá, que siempre esté aquí. En una policía que se ocupe de ayudarle a la Policía Nacional en todos los temas de contravenciones y convivencia, el ruido, la basura, la agresión, el que no cumple la velocidad, y también en combatir el hurto, el atraco, las lesiones, las riñas, y que todo lo demás que es delitos contra la vida, delitos muy graves, homicidio, sicariato, narcotráfico, crimen transnacional, crimen organizado, de eso se sigue ocupando la Policía Nacional. Sería una policía, no estoy hablando de gestores de convivencia, es policía, policía local, entrenada, armada, parte de la fuerza pública. Sería pagada con impuestos locales, con presupuesto 100% pagada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero sus prioridades, su operación y su comandante en jefe sería el alcalde mayor de Bogotá. Por supuesto, el proyecto de ley prevé que el señor presidente de la República sigue siendo el supremo comandante en jefe de toda la fuerza pública, el Ejército, la Policía Nacional y la Policía Local. Pero digamos que habría una línea de mando: presidente de la República, ministro de Defensa, director nacional de la Policía, Policía Metropolitana, como es hoy, esa es la línea de mando de la Policía Nacional, y había otra línea de mando en la Policía Local que sería presidente de la República, alcalde mayor, director de la Policía Local. Habría dos líneas de mando, el jefe supremo es el señor presidente de la República y así seguirá siendo. Esa es nuestra propuesta. Sabemos que es una propuesta estructural, que va a meritar un debate público importante. Queremos propiciar ese debate. Aquí no nos quedamos, y yo le agradezco al señor ministro su reconocimiento, aquí en Bogotá ni nos quejamos, ni damos excusas. Aquí yo pongo el pecho, la cara y el trabajo todos los días, pero así como pongo el pecho y la cara, entonces pongo propuestas. Si la Policía Nacional no da abasto, entonces que nos dejen tener una policía local, que le ayude, que complemente a la Policía Nacional en el trabajo muy exigente y demandante de asegurar la tranquilidad y el combate al delito que necesitan nuestros ciudadanos.
Revelan que supuestamente estarían ofreciendo hasta 4 millones de pesos para asesinar a policías, un posible plan pistola en el país. Pues qué decir respecto a eso desde el ministerio, qué decir también sobre qué indicación han recibido sobre el cese de fuego con el ELN a partir de mañana y la reaparición de Iván Márquez. ¿Qué podemos decir respecto a esos aspectos? Muchas gracias. Lo que tiene que ver con las grabaciones a las que hace referencia, pues esto es tema de verificación de parte de la inteligencia. No podemos en este momento adelantar ninguna conclusión sobre ni la supervivencia de Iván Márquez, ni cómo en el tema del ofrecimiento por muertes de policías, pero que la inteligencia está al frente de estos temas para verificar sobre su autenticidad. En todo caso, el director general de la policía, lo mismo que el comandante general de fuerzas militares, frente a algunas acciones que organizaciones criminales han venido realizando contra miembros de fuerza pública, militares y policías, han dado las instrucciones de los mayores cuidados, de la mayor prevención, de las mayores precauciones para impedir que planes de esa naturaleza o acciones de esa naturaleza puedan ejecutarse. La otra pregunta. Respecto del cese, pues a partir del 3 de agosto, como ya había sido señalado por el Gobierno Nacional, entra en vigencia el cese al fuego. Un cese que se pretende vaya en incremento progresivo, y de eso se habla pues como una progresividad en el cese bilateral al fuego, que llegue finalmente a lo que el presidente de la República ha expresado repetidamente en cuanto a que solo el cese que beneficie a las comunidades es aquel en el que el gobierno está realmente interesado. Que la confrontación, y ayer lo decía precisamente en su diálogo en Arauca, Desde los 8 años he venido escuchando sobre el gran sueño de Metro aquí en Bogotá, y esto fue lo que me impulsó a tener el gran sueño de ser ingeniera. Estudié topografía, nunca me imaginé poder ayudar a construir este sueño de Bogotá, y a la par estoy construyendo mi sueño de ser ingeniera. Me llamo Stephanie López, trabajo en la primera línea del Metro de Bogotá y tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Un cese que signifique solo la suspensión de confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional o cualquiera otra organización armada ilegal y las fuerzas militares no es el cese principal por el que el gobierno quiere apostar. Y en esa medida lo que se pretende es, con este cese progresivo, en el respeto natural, no debería estar consignado ni siquiera en un decreto de esta naturaleza, porque es de la esencia en la confrontación el respeto absoluto por el derecho internacional humanitario, pero sí que llegue a extenderse en la suspensión de acciones respecto de la población civil que ha resultado tan afectada por las acciones de las organizaciones armadas ilegales. Juan Felipe Rodríguez, W Radio. Buenas tardes, alcaldesa, ministro, autoridades, colegas. Una pregunta sobre el tema de las pancartas que aparecieron hoy, porque pues nos están diciendo que no es el Clan del Golfo, que se le pagó a unas personas para que instalaran esas pancartas.
pero exactamente a quién se les pagó. Y lo pregunto porque esto no se había visto exactamente en estas zonas de Bogotá, y entonces nos estamos enfrentando a que el Clan del Golfo también está haciendo una avanzada en la ciudad, y lo pregunto también porque estas pancartas habían aparecido, pero de otro actor armado, las disidencias en el sur de la ciudad hace unas semanas. Entonces, son las mismas personas las que están poniendo estas pancartas, es la disidencia poniendo pancartas en el sur y los demás en el norte. Estamos en medio de una avanzada de estas organizaciones criminales en la capital. En una oportunidad anterior nos decía la general Hernández, comandante de la Policía Metropolitana, en la que aparecieron pancartas y se logró la captura de una de las personas que las instalaba. Lo que encontró la policía era que se trataba de alguien a quien se le pagaron 100.000 pesos para que las pusiera en ese lugar. Lo que se ha afirmado ahora, lo decía la alcaldesa antes, hacía la afirmación mucho más rotunda, no existe Clan del Golfo en Bogotá. Yo diría, no hay evidencia de que exista Clan del Golfo en Bogotá. Inteligencia militar, inteligencia policial, no tiene identificada presencia del Clan del Golfo en Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que significa dentro de los análisis que de fuerza pública se hace, complementados ahora en el Consejo de Seguridad? Que se trata de una pretensión de mostrarse públicamente con una presencia, con un poder, en su propósito de adquirir un estatus para lograr que el gobierno nacional, reconociéndole su calidad inexistente, insistimos, de contendiente político, se realice con esa organización criminal negociaciones de paz, y que ese es el objetivo que podría derivarse de esa presencia hoy, no del Clan del Golfo, sino de las pancartas. La siguiente pregunta de Oscar Sevillano, de Confidencial Colombia. Muy buenas tardes. La primera pregunta es para la alcaldesa Claudia López. Al inicio de su mandato, señora alcaldesa, usted en una rueda de prensa con el alcalde de Soacha y con el gobernador de Cundinamarca dijo que iban a trabajar en conjunto para cuidar las zonas, localidades periféricas de Bogotá, en este caso Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Quisiera preguntarle, primero que todo, ¿qué se hizo en ese sentido y qué resultados arroja al día de hoy ese trabajo? Y una pregunta para el señor ministro, pero primero vamos con la alcaldesa. Eso lo hemos hecho desde el día 1, como tú lo recuerdas, fue mi primer Consejo de Seguridad, lo hicimos conjunto en Bosa y en Soacha, y eso se ha mantenido a lo largo de estos 3 años y medio. En el caso de Bosa y Kennedy hemos tenido resultados muy importantes de reducción del homicidio, de control de algunas organizaciones criminales como los Camilos, por ejemplo, que operaban desde Soacha, Bosa hasta Kennedy, han sido desarticuladas, los Camilos 1, los Camilos 2. Luego ese espacio justamente lo trató de retomar la organización del Tren de Aragua. Hay 128 miembros del Tren de Aragua presos hoy en Colombia, fruto de ese trabajo. Y Soacha registra unos indicadores de reducción del homicidio muy importantes, fruto de ese trabajo coordinado y del liderazgo de la Policía de Cundinamarca y de la Policía de Soacha. De manera tal que eso se ha hecho desde el día 1 y así seguimos trabajando con toda Cundinamarca. Lo que pasa es que esa frontera administrativa, que no es una frontera real de los ciudadanos, tiene dificultades especiales, pero también lo hacemos entre Usaquén, Suba y Chía, también lo hacemos entre Suba, Engativá y Cota. En fin, el trabajo articulado con la Gobernación de Cundinamarca es algo que se ha mantenido en estos 3 años y medio con muy buenos resultados. Sonido. Y para el señor ministro de Defensa, en el tema de la Ruta del Sol,
vimos hace poco unos videos donde organizaciones delincuenciales estaban atracando camioneros y estaban también atracando buses. Quisiéramos saber qué se decidió en esta materia para enfrentar a esta delincuencia. En la información de la Policía Nacional no se trata precisamente de organizaciones, sino reuniones eventuales de personas que se están desplazando por esas carreteras y que aprovechan para cometer actos como este que vimos en los videos, asaltando por lo menos uno de los camiones e intentando frenar otros camiones, seguramente también con el mismo propósito. Pero que no es una acción planificada, coordinada, concertada, como que corresponda a organizaciones delictivas dirigidas a la comisión de esa clase de delitos. En alguna de las oportunidades, la policía pudo verificar que se trataba de población, por ejemplo, que se desplaza para eventos deportivos de una ciudad a otra y que en el camino, que sabemos, y ahí se veía igualmente de algunas de esas personas pidiendo la aproximación que los llevaran en esos vehículos, entonces que algunos cometen hechos como este que vimos. En todo caso, hubo en ese evento una reacción muy pronta de la Policía Nacional que dio lugar a la captura de 4 de estas personas que acababan de cometer un hurto de esa naturaleza y que además el producto de ese hurto fue recuperado. De la investigación respecto del tema específico, sobre lo que ahora no tengo conocimiento, digo de la investigación particular judicial ya, cuando fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, podría derivarse efectivamente, si confirmamos esta que es una conclusión que ha tenido la Policía Nacional respecto de la no conformación de grupos delictivos, sino reunión ocasional, o que efectivamente existen esos grupos. Pero la conclusión ahora es: no se trata de organizaciones que están asaltando en las carreteras, sino aprovechamientos de circunstancias particulares para realizar acciones como las que vimos.